hermanos, y nosotros vamos a tener nuestro estudio, hermanos, que tenemos los domingos por la mañana. ¿Y en dónde? Filipenses. ¿Quién escribió la carta a los Filipenses, hermanos? ¿Se acuerdan? Pablo, ¿verdad? Pablo escribió la carta a los Filipenses. Y estamos viendo ahí, hermanos, el capítulo 3. Hemos aprendido grandes cosas de parte del apóstol Pablo, incitando, hermanos, principalmente, incitando o provocando a que los filipenses siguieran fieles al Señor, a que los filipenses fueran más constantes, si ya, porque ya lo eran, fueran más constantes, que fueran fieles, ya eran fieles, pero que fueran más fieles al Señor. Y que trataran de quitar de su vida, hermanos, aquellas cosas que pudieran interferir para ser mejores siervos del Señor. Yo creo que eso también, hermanos, es de ayuda para todos nosotros. Y Pablo, hermanos, nos muestra ahí en los versículos del 15 al 16, habíamos estado viendo esa parte, hermanos, donde dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Siempre, hermanos, desde que empezamos a ver esta carta, la intención del apóstol Pablo es esa, de que todos seamos de un mismo sentir, que todos sintamos una misma cosa. Pero también, hermanos, aquí notamos algo diferente. Pablo se había centrado en él, ¿sí? Pablo se había centrado en él y hablaba de él mismo, hablaba de luchar él, hablaba de lo que él había dejado, hablaba de a lo que él se había enfrentado, hablaba de lo que para él fue basura anteriormente, antes de conocer a Cristo, hablaba del encuentro cuando vino con Cristo y se la pasó hablando de él. Pero ahora agrega a alguien más, dice: los que somos, ahí menciona, dice, así que todos los que somos perfectos, ¿sí? Cada uno de nosotros, hermanos, hemos tomado o hemos llegado a una condición completamente diferente, hermanos, de lo que éramos cuando vinimos a la obediencia. Tomamos una condición diferente. Dios nos mira de una manera diferente a nosotros porque ahora tenemos a Cristo. Cuando somos capaces, hermanos, de tener a Cristo en nuestras vidas, Dios nos ve diferente. A diferencia, hermanos, cuando no teníamos a Cristo. ¿Sí? Estábamos destituidos de la gracia de Dios. O sea, no había lugar para nosotros. Pero ahora, ya estamos en Cristo, Dios nos mira de una manera diferente. La perfección de nosotros no es porque sea cualidad de nosotros. La perfección nos la da ¿quién? Cristo nos la da a nosotros. Varón, que dice la palabra de Dios, varón perfecto, ¿verdad? Y cuando escribía el escritor de los hebreos, hermano, decía: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado ¿en qué? En todo, según la carne, pero sin pecado. ¿Sí? O sea, fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Cuando el Señor Jesús habló a las personas en su tiempo, en su ministerio, Él les hablaba y decía: si alguno me redarguye del pecado, dice, nadie decía nada. ¿Por qué? Porque no tenía pecado. Era perfecto. Y para que el sacrificio del Señor Jesús tuviera validez, tenía que ser perfecto. Entonces, al vernos Dios a través de Cristo, nos ve a nosotros como perfectos. No que en sí, en lo personal o en lo individual cada uno, no, pues yo soy perfecto. No, Cristo nos hace perfectos a nosotros. ¿Sí? Cristo nos hace diferentes ante la mirada de Dios. Cristo nos hace salvos ante la mirada de Dios. Si Cristo no estuviera ahí, nosotros fuéramos condenados delante de la mirada del Señor. Y es a lo que se está refiriendo, a la perfección que se está refiriendo el apóstol Pablo. No quiere decir que se esté contradiciendo en lo anterior, sino que quiere decir que nosotros somos perfectos en Cristo, que el momento de que somos cristianos, que el momento que venimos a la obediencia, Dios nos mira de una manera completamente diferente. También, hermanos,
menciona algo allí. No sé si lo notaron ustedes o si lo notan ustedes ahí en lo que menciona el apóstol Pablo. Dice, así es que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con eso? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Qué vamos a sentir? Todo lo que el apóstol Pablo había dicho, todo lo que el apóstol Pablo había hecho, era proseguir a la meta, seguir constante. Dice, eso mismo siente. Pero no solamente eso, sino siéntete perfecto delante del Señor porque tienes a Cristo. ¿Sí? Eso es, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros nos quitamos el valor? ¿Cuántas veces nosotros nos quitamos la importancia? Nosotros somos importantes para Cristo. Digo, para Dios por medio de Cristo. Entonces, dice, sientan lo mismo, esa importancia que tiene. Siéntanse perfectos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le complació enviar a su Hijo por ir por nosotros. Venimos siendo importantes. Y vuelvo a repetirle lo que le decía en el libro de Hechos, hermanos. El Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nosotros no nos añade un hombre. ¿Nos añade quién a la iglesia? Dios, hermanos. Dios nos añade a la iglesia. Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Para qué? Y si Dios ve todas las cosas y Dios sabe todas las cosas, el Señor vio cualidades en nosotros, importantes cualidades, para que nosotros fuésemos salvos. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque yo puedo ver de ustedes lo que ustedes me dejan ver. Yo lo puedo ver, pero veo el exterior, pero el interior no. Y Dios sí lo ve. Y Dios sabe cómo es su corazón. Yo no lo sé. Cada uno de nosotros sabemos cómo está nuestro corazón. Algunas veces proyectamos lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón, a veces nos descubrimos qué es lo que hay en nuestro corazón. Pero el que sabe realmente, aún hasta las intenciones del corazón, es Dios. Entonces, es una de las cualidades, hermanos. Entonces, Dios vio algo importante en nosotros. ¿Para qué? Para poder añadirnos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, somos importantes, hermanos. Sientan lo mismo. Y había gente, hermanos, que no lo sentía así. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, dice, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Muchos comentaristas han pensado, es que Pablo como que se estaba burlando. ¿Sí? Porque había gente que se quitaba el valor. Había gente que se quitaba importancia. Pues el apóstol Pablo, no se la quiten. Porque si no, Dios se los va a hacer entender que son importantes. ¿Hermano Juan? Sí, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducirnos, se va hablando como mejor yo con los demás, con los vecinos. Exacto, la forma de hablar, hablando, con mis acciones. Normalmente eso es lo que hablamos. O sea, lo que hablamos y lo que hacemos es lo que hay dentro de nosotros. ¿Verdad? Cuando se acuerdan, cuando el Señor Jesucristo iba con sus discípulos y empezaban a comer, y era día de reposo, a la mujer que empezaron a comer. Señor, tus hijos, tus discípulos están transgrediendo la ley en día de reposo. ¿Qué le digo, Señor? Lo que hace daño no es lo que entra por la boca, ¿verdad? Sino lo que sale. ¿Sí? Porque lo que sale de la boca sale de dónde? Del corazón. Y lo que entra a la boca, dice, no tiene importancia. ¿Por qué? Lo que dijo ahí, ¿verdad? Digo, porque se va a la letrina. ¿Cierto? ¿Sí? Eso no tiene importancia. Pero lo que sale sí. Y ahí se refleja. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante, hermanos, entenderlo. Y Pablo trata de hacerlos así, hermanos. Sentir, hermanos. El apóstol Pablo quería sentir y quería que los filipenses, y quiere que nosotros también nos sintamos como cristianos maduros, ¿sí? Como cristianos maduros, que estuvieran los filipenses, que estuvieran de acuerdo con todo lo que él había dicho, que lo entendieran y que lo aceptaran, hermanos.
pero también sabía que algunos no habían alcanzado su desarrollo espiritual. Y a veces, hermanos, cuando se le está hablando a alguien acerca de cosas como las que está hablando el apóstol Pablo, y estas personas no han alcanzado, o estos cristianos no han alcanzado su desarrollo espiritual, muchas veces dicen, bueno, ¿y por qué lo estarán diciendo así? Dice, si es así, dice, de una u otra manera, si tú quieres crecer, si tú quieres sobresalir, si tú quieres madurar espiritualmente, dice, esto también esto también os lo revelará Dios. Dios te va a hacer entender. Y Dios nos hace entender. Dios nos hace madurar. Dios nos hace crecer. ¿Sí? De una u otra manera, hermanos, vamos a crecer. El apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí. ¿Sí? Y no solamente de mí, decía, sino que también los que son igual que yo. En las congregaciones hay esto, hermanos. Hay hermanos que son dignos de imitar. ¿Sí? Y dice el apóstol Pablo, también busca ahí. Nada más que a veces nosotros somos mudados a imitar a los hermanos que, por el lado negativo, vaya. ¿Por qué no ven el lado positivo de cada uno de los hermanos? No, pues el hermano casi no va, yo tampoco voy a imitar al hermano. No, imitar al hermano que está ahí todo el tiempo. ¿Sí? A veces nosotros nos quejamos, decía un psicólogo, daba un consejo para que nosotros como padres lo aplicáramos con nuestros hijos. Porque a veces nos quejamos, hermano, mucho de las cosas que no tenemos. Y de lo que a veces nos quejamos de que nos faltan muchas cosas en nuestra vida, en nuestra familia, y que estamos careciendo de muchas cosas. Y normalmente, decía este hombre, dice, es que muchas veces nos comparamos con los que tienen mucho. Y decimos, a mí me falta mucho, porque nos comparamos con los que tienen mucho. Dice, tan siquiera una vez al mes, toma a tus hijos y hazlos caminar por las colonias que están en las orillas de la ciudad, donde la gente verdaderamente tiene carencias, donde verdaderamente la gente tiene necesidad. Dice, lleva a tus hijos ahí, y cuando los lleves, hazles entender que lo que tienen es de mucho valor, porque hay muchos que no tienen ni siquiera lo que tus hijos tienen. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros cometemos ese error, hermanos. ¿Sí? A veces nosotros nos fijamos más en lo que no tenemos que lo que sí tenemos, y en realidad tenemos muchas cosas. En el aspecto espiritual, muchos de nosotros nos fijamos mucho, hermanos, en las cosas negativas de un hermano, y en las positivas son dignas de imitar. Entonces dice el apóstol Pablo, de una manera u otra nosotros tenemos que crecer en nuestra vida, hermanos. Nosotros tenemos que crecer en nuestra vida física. Nosotros crecemos, de una u otra manera vamos creciendo. De una u otra manera, hermanos, vamos madurando. De una u otra manera nos hace crecer la vida, ofrece esa fuerza. Yo quedo admirado, hermanos, como muchos jóvenes desde muy temprana edad son independientes y trabajan y estudian y se esfuerzan y luchan, hermanos, y van madurando. Pero también hay muchos que ya no son ni jóvenes, hermanos, que no han alcanzado esa madurez. Entonces, la vida nos va enseñando, hermanos, de una manera u otra, con buenas cosas o con golpes, nos va enseñando a crecer y a madurar como personas. En lo espiritual es lo mismo. ¿Sí? Nos toca vivir en lo espiritual, hermanos, buenas experiencias que nos van a ayudar a crecer, pero también vamos a enfrentar malas experiencias que tienen como una idea fundamental ayudarnos a crecer. Son experiencias. Entonces, el hombre maduro o la mujer madura o la persona que es madura, hermanos, es porque tiene experiencia. Entonces dice el apóstol Pablo, espero que ustedes me estén entendiendo, y si no me entienden, dice, de una manera u otra lo van a entender. Dice, esto también nos lo revelará Dios, cada uno según su necesidad de crecimiento. Bueno, Juan. No, pues es que digo que cuando un niño no crece, los padres se ponen muy tristes. Sí, claro. Pasa con Dios, y yo no crezco, pues. Dios está, pues no estamos cumpliendo las expectativas, ¿verdad? Sí. Y saber qué es eso, hermano. Dios está esperando de nosotros que vayamos creciendo, ¿verdad? Entonces, algunos piensan, como decía, que Pablo está usando la ironía, y dice, no se está burlando de nadie, hermano.
hermano, simplemente está diciendo, bueno, si no lo quieres entender de una manera más adelante, Dios te va a hacer que lo entiendas. ¿Sí? Dios te va a hacer que lo entiendas. Bien, Pablo buscaba que estuvieran de acuerdo con él. ¿Sí? Y si no estaban de acuerdo con él, dice, de una manera u otra más adelante lo van a estar. De vez en cuando, hermanos, algunos mensajeros, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, mensajeros de parte de Dios, o gente que hablaba de parte de Dios, hermanos, usaban este tipo de palabras. Tal vez no es cierto de ironía o de burla, sino también para que lo entendiera la gente, hermanos. Y por eso Pablo está usando ese tipo de palabras, pero dice, Dios te lo va a revelar más adelante. Si no lo quieres entender hoy, lo entenderás más adelante. Muy bien. Pablo, hermanos, está tratando de un modo muy especial a los filipenses. Pablo les está dando como un instructivo, hermanos, para poder alcanzar la vida eterna. Si muchos, y en algunas ocasiones Pedro también, reconoció que Pablo era muy duro para decir las cosas. Reconoció que Pablo era muy directo para decir las cosas. Y sí lo era. Cuando alguien, ¿sí? en ocasiones alguna persona adulta regaña a un niño porque está haciendo algo malo, lo primero que dice el niño, tú no eres mi papá. ¿Verdad? ¿Por qué me regañas si tú no eres mi papá? Y normalmente lo primero que dice, es que niño, no debes de hacer eso. Dice, tú no me puedes regañar porque tú no eres mi papá. Muchos hermanos pensaban, cuando Pablo hablaba así de fuerte, o que Pablo era muy claridoso con ellos, y les hablaba fuerte, y les calaban las palabras del apóstol, muchos decían, es que Pablo no es apóstol. Y se justificaban para dejar de hacer las cosas. ¿Por qué voy a estar de acuerdo con Pablo? Pablo decía, yo soy apóstol. Pero muchos decían, Pablo no es apóstol. Y Pablo, ¿cuántas veces trató de afirmar su autoridad apostólica, hermanos, en su vida, en cuanto al lugar que el Señor le había dado? Pero trataba, hermanos, de que lo entendieran y que Pablo y que los filipenses entendieran en cierto modo la autoridad que él tenía. Ahora les voy a decir algo, ¿tenía autoridad Pablo para con los filipenses, sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué podía tener autoridad con los filipenses para decirles algo? Porque venía de parte de Dios lo que él estaba diciendo. Venía de parte de Dios, ¿es cierto? ¿Qué más? Sí, porque el Señor Jesús le había aparecido con el apóstol, con Saulo, ¿verdad? ¿Por qué me persiguen? De cierto modo así es. ¿Qué más? ¿Por qué? Una más fuerte, díganme una más fuerte. Está correcto lo que me están diciendo, pero díganme una más fuerte. ¿Por qué tenía autoridad? Bueno, él cuando andaba en el mundo tenía cierta autoridad. Cuando apedrearon a Esteban, consultaron con él y hasta le cuidó la ropa y dice, Saulo consentía en su muerte. Exacto, sí, y tenía cierta autoridad ahí. Pero ¿por qué Pablo tiene autoridad sobre los filipenses? ¿O por qué autoridad tiene Pablo? Porque si esta es mi autoridad para yo decirles esto, como apóstol, no. Como apóstol, pero algunos cuando no les gustaba lo que decía el apóstol, por decir, no, tú no eres apóstol, porque tú no anduviste con el Señor Jesús. ¿Qué autoridad tenía Pablo para con los filipenses? Ahí hoy en día, así muy vagamente, ¿quién dijo? Porque nos enseñó, porque ahí oí que porque él estableció esa iglesia, esa congregación en Filipo. En pocas palabras, en la fe, él era su padre en la fe. ¿Sí? Porque él estableció, porque él le inició la obra ahí en Filipo, ¿se acuerdan? ¿En dónde y con quién? ¿En dónde y con quién? A ver, creo que mira dónde y otra persona que mira con quién. ¿En dónde se inició la iglesia ahí en Filipo? Con Lidia. ¿En dónde? En el río que había salido con varias mujeres a orar, a la hora de oración, y ahí estaba Lidia y Teatina, y se convirtió Lidia, y todas las mujeres estaban ahí, y se quedó el apóstol Pablo varios días ahí. Y luego después fue echado a la cárcel, ¿verdad? Fue echado a la cárcel, y cuando estaba en la cárcel, ¿qué pasó? Se abrieron las puertas y el carcelero de Filipo se iba a matar. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dijo Pablo? No, fíjense, aquí estamos todos, no nos hemos ido, y apareció el carcelero y toda su familia, etc. Así inició la iglesia. Sí. ¿Vale? Estaba con
en Filipos. ¿Y quién la inició? Saulo. Y con toda autoridad, hermanos, Saulo tenía el derecho de exigirles o de invitarles a ser imitadores de él, porque dice, en ninguna manera me he actuado de una manera diferente, una manera que no fuera digna de un cristiano. No lo había hecho, al contrario, les había demostrado de muchas formas que él seguía a Cristo y que estaba predicando a Cristo y no le interesaba predicar a nadie más que a Cristo. Así como el hermano Miguel aquí. Claro. La autoridad te la da quien te establece la iglesia ahí. Y Pablo, hermanos, la había establecido y con toda autoridad nadie le podía decir nada. ¿Por qué? Porque él había iniciado. Y si algo dice, he iniciado, si algo había hecho mal, que antes se lo dijera. ¿Y estaba diciendo mal? No, simplemente que le pongan mucha más atención. ¿A qué? A su salvación. Que le pongan mucha más atención a la salvación. Y si había algo que corregir, tenía que corregirse. Cuando nosotros somos como padres de familia, hermanos, somos capaces de corregir a nuestros hijos, ¿es por qué? Porque los queremos, porque les amamos. Así decía los niños, les dan dos pasadas con el cinto y... ¿Por qué? Es que te amo. No me ames tanto así, ¿verdad? Perdón, no sé qué. Pero vean, cuando hay corrección, hermanos, para nuestros hijos, es porque sentimos amor por ellos. La corrección viene para nuestros hijos, la disciplina viene para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque les amamos. Pero se fijan, entonces, la autoridad quién era? ¿Cómo lo hace el apóstol Pablo? Para que nosotros lo entendamos un poquito mejor. Ahora no les está diciendo nada malo. Simplemente les está diciendo, preocúpense más por su salvación. Es algo bueno. Exacto, a ese punto quiero llegar. Dios así es en nuestras vidas. Y si de una u otra manera, yo creo que todos lo hemos experimentado, de una u otra manera Dios nos ha hecho entender cuando estamos bien, pero también cuando no estamos bien. ¿Verdad? Y eso es lo que hace Dios. ¿Qué es el de mi espalda que no leí? Que así es Dios, dice hermano Raúl, así es Dios. Dios nos disciplina, Dios nos hace entender, ¿sí? Que nos disciplina en algunas cosas y se manifiestan unas cosas en nuestras vidas y nos hace entender cuando estamos fallando, nos hace entender. ¿Sí? Es duro, hermanos. Duro la cosa es caer en manos de quién? Es Dios difícil, hermanos. Es que Dios nos habla en el idioma que entendemos. ¿Verdad? Dios nos habla en el idioma que entendemos. ¿Verdad? Entonces Dios nos va a hablar en el idioma. La única manera en que entiende Juan Jesús es poniéndole pruebas difíciles. Hay malas pruebas. Y la única manera en que el hermano Juan Castillo va a entender, que le pase algo al hermano Juan Castillo, le va a pasar algo y lo va a entender. ¿Por qué esperar a ese momento? ¿Verdad? ¿Por qué no hacer las cosas antes de que nos traten de hacer entender de una manera más drástica en nuestra vida? A veces nos toca enfrentarnos a situaciones, hermanos, que pudiéramos haber evitado en nuestra vida si hubiésemos cambiado nuestra vida. ¿Se fijan? Entonces, en el idioma que nosotros entendamos, esa es en la que se nos habla, hermanos. En la escuela los maestros le hablan a ciertos niños de una manera diferente, les alzan un poquito más la voz o les hablan un poquito más fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué les hablas así? Le dicen a los maestros, es que es la única manera en que me entienden. Todos los salones hay de todo, ¿verdad? Niños que entienden bien, niños que entienden más o menos y niños que entienden, ¿verdad? Con disciplina. No pegándonos, hermanos, nos meten a la cárcel, los regañan a los maestros, le meten los derechos humanos o va la mamá y los quiere meter a la cárcel los maestros. Yo tuve un maestro del sexto año muy estricto. Sí. Y gracias a él, pues, serio. Lo que sabemos, ¿verdad? Yo me acuerdo que todavía, a mí me tocó alcanzar todavía eso de que cuando nos pegaban, que llegábamos tarde, que cuando estábamos con alguna grosería, nos pegaban con una tablita esas de 30 centímetros de madera, ¿se acuerdan? Y pongan la mano y no la quite porque si la quita va doble. Y nos pegaban en la mano. Y luego mandaban a hablarle al papá y a la mamá, y va el papá y la mamá, y ¿qué pasó? Dijo, pues le pegué a su hijo en la mano porque contestó mal o dijo una grosería. Dijo, qué bueno, péguele otra vez cuando lo haga. Así decían los papás de nosotros. Los papás ahorita ya nos dicen lo mismo. No, pero es que mi hijo nunca hace nada. Ya es un delincuente, empezar ellos en primaria, se imagina. No, pues está complicado. Entonces, la disciplina, hermanos, es la que cambia las cosas. Y es que
la única manera en que podemos entender es esa. Y el profesor y yo teníamos un profesor en cuarto año de primaria, que era muy dado en aventar los borradores. Y igual que el profe estaba acá deshaciéndose, explicando toda la clase, y luego veo a otros acá riéndose. No, agarraba el borrador y tiraba, a veces les pegaba al que estaba hablando. Y luego y nadie le decía nada. Y tráeme el borrador porque te voy a aventar a otro. Recuerdo que una vez me dijo, Juan, tú que vives allá de que los ríos, traen uno de los deditos de sal, porque Eso se aguantan más. y a mí fue el primero que me pegó. No, compré el castigo usted solo. Yo me acuerdo que pasaban los maestros y bueno, no me tocó mi verdad, pero pasaban y decían, estás entendiendo, ¿verdad? Porque estás poniendo atención y agarraban la materia de uno y pues no, aquí no entiende así, ¿verdad? Pero y decían, ¿por qué eso era así? Es que era la única manera en que entendíamos. A lo mejor no éramos humanos, pero a lo mejor éramos muy inquietos muchas veces, ¿verdad? Ahora muchos niños ya no son inquietos ni traviesos, son malos. Pero la disciplina, hermanos, es la que nos hace entender. ¿Sí? La corrección es la que nos hace madurar. Y Dios nos corrige, decía Raúl. De alguna manera Dios se manifiesta en nuestras vidas para corregirnos y para hacernos entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Por eso dice el apóstol Pablo, pues algunos van a pensar, pues tú quién eres, Pablo, para que me digas. No, dice, si no lo quieren entender así, dice, ya se lo revelará Dios a ustedes. Así es. El cristiano maduro es el que entiende el buen consejo, el cristiano maduro es el que entiende la palabra, el cristiano maduro es el que entiende que aunque no esté regañado, dice, pues tiene razón, no me he preocupado por mi salvación. Entonces, el cristiano maduro lo entiende así, dice, pero el que no es maduro va a decir, pues ¿quién es el hermano Juan Jesús para que me esté diciendo que me tengo que apurar, que tengo que dejar otras cosas para que yo me preocupe por mi salvación? Pero pues ya no, como dice el apóstol Pablo, pues ya se lo revelará Dios de una u otra manera. Y es difícil eso. Entonces, hay que entenderlo viéndolo así. Y Pablo, hermanos, va un mandamiento, un último mandamiento. Ese es el que vamos a ver para allá para terminar. Pablo da un último mandamiento. Dice ahí en el versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Sigamos viviendo de la misma manera. ¿Se acuerdan cuando empezamos a ver los filipenses? Vivían bien, no tenían nada que decirles. Era un ejemplo de congregación de la iglesia de Cristo, los filipenses. No tengo nada que decirles, dice, sigamos viviendo de la misma manera. ¿Sí? Es una regla. Esa es la regla. Seguir viviendo, seguir actuando, seguir la misma línea. Dice, sigan la misma línea, preocúpense por lo mismo. La instrucción del apóstol Pablo, hermanos, es algo general. Para estar unidos espiritualmente debemos tener una autoridad común, y la autoridad común que tenemos nosotros los cristianos, ¿saben qué es? La palabra de Dios. La misma regla, la misma línea es la palabra de Dios. No vamos a seguir más que la palabra de Dios. Sigamos lo mismo. Entonces las palabras del apóstol Pablo, hermanos, la está aplicando para que nosotros estuviésemos preparados para todo momento. Cualquier enseñanza que nosotros recibamos, hermanos, siempre la recibamos a la luz de la palabra de Dios. Necesitaban andar en la luz, y la luz nos la da la palabra de Dios. Aquel que se rehúsa a hacer lo que tiene que hacer, hermanos, está fuera de la línea, está fuera de la palabra de Dios. Dice ahí en Santiago, hermanos, nada más usándolo así como referencia, Santiago capítulo 4, versículo 17, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es la línea, no hay otra línea. ¿Sí? Y dice el apóstol Pablo, no necesitas conocer más. Que dice, es que yo quisiera conocer más. Es que ya sabes la línea principal, sabes hacer lo bueno, hazlo. Y si no lo haces, es pecado. Sigue la misma línea. No dejemos camino por medio. Claro, o sea, ya tienes, no hay otro camino que inventar. ¿Sí? No hay un camino que inventar, sigamos el mismo camino. Y el camino ya está trazado. ¿Sí? Una vez un hermano me dijo, cuando hablé de esto, dijo, saber hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Dije, no, y el que no sepa hacerlo, y lo hace, haciendo lo malo es pecado, así es. Entonces, eso es muy importante, hermanos, ya tenemos la línea.
Y la conclusión a lo que podemos llegar, hermanos, en esta parte, lo más importante, hermanos, de todo esto, y la mejor motivación que podamos encontrar del apóstol Pablo en estos versículos que hemos estado viendo, son los que aparecen en versículos 13, 14, que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, alcanzarlo así, luchar así, ¿sí? Para personalizarnos cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros hagamos nuestras esas palabras y que digamos: yo, ¿sí? Yo, Ernesto Hernández, ¿es Ernesto qué? Hernández. Yo, Ernesto Hernández, no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo, Margarita, no pretendo haberlo ya alcanzado. Sí, yo, Isela, no pretendo haberlo ya alcanzado. Que hagamos nuestras esas palabras. Yo, Juan Jesús, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, pero que las hagamos nuestras. ¿Sí? Que sean nuestras. ¿Sí? Que prosigamos a la meta. Que personalicemos, hermanos, esas palabras para cada uno de nosotros, esas palabras del apóstol Pablo. Y esas palabras, hermanos, son un consuelo, hermanos, para mí. Si yo soy todo lo que espiritual que debo de ser, van a ser un consuelo para mí. Pero si no soy todo lo espiritual, si no soy todo lo entregado, si no soy todo lo servicial a las cosas del Señor, va a ser una corrección para mí. Una corrección. ¿Sí? Una corrección que nos va a ayudar a mejorar. Para avanzar, para corregir lo que tengo que corregir. Para avanzar lo que he perdido de avanzar. Para alcanzar todo lo que me he perdido. ¿Sí? Va a ser un desafío para nosotros, hermanos, en el sentido de afinar un enfoque mejor a nuestra vida. Va a ser un desafío para nosotros, hermanos, de centrarnos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser un desafío el caminar por ese camino, sabiendo que al final de ese camino que está la corona de la vida, el premio que está al final del camino, hermanos. Y que solamente quien llegue al final de ese camino lo va a obtener. El que no llegue no lo va a obtener. No hay premios medios, no hay premios de consolación. ¿Sí? Y cuando aprendamos a entender eso, hermanos, vamos a ser lo suficiente maduros para luchar por las cosas del Señor. Muchas cosas de la vida, hermanos, son importantes, pero ninguna va a ser tan importante como seguir a Jesús. ¿Sí? Y viendo estas palabras de Pablo, lo único que podemos decirle a Dios: Dios, ayúdame a centrarme en las cosas como está diciendo la cosa. Hermanos, si esta lección, hermanos, la usamos en nuestra vida, vamos a estar preparados para recibir la corona de justicia. Y aquella corona de justicia que dijo el apóstol Pablo está preparada para mí. Y no solamente para mí, sino también para quienes, para todos los que aman su venida. Ahí estamos nosotros, pero hay que amar esa venida del Señor Jesús. ¿Y cómo amamos esa venida del Señor Jesús? Aprovechando todos los momentos para servir mejor en las cosas del Señor. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? ¿Sí entendimos? Hay una corrección ahí. Y si somos lo suficiente maduros, hermanos, lo vamos a entender. Y si ya lo entendimos, vamos a actuar. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante. Cuando somos capaces de actuar lo que hemos aprendido. Y entre más buena sea la predicación, más duro es el castigo para mí. Si no lo hago, ¿verdad? Entonces, si lo podemos entender, ¿sí? Y vuelvo a los maestros de la escuela. Si algunos alumnos no lo entendieron y algunos otros sí lo entendieron, el maestro no está mal. Porque hubo algunos que sí lo entendieron. Si no lo entiende nadie, entonces el maestro está batallando para enseñar. Pero si algunos lo entienden y otros no, los que no entienden hay que esforzarse un poquito más. ¿Sí? Entonces, nosotros también, hermanos, esforzamos un poquito más en las cosas del Señor. Yo no le digo, es que ese hermano está difícil.
empezamos a entregarnos, nunca lo vamos a lograr. Es que hermano, está bien difícil servir así como dice la palabra de Dios, pero si nunca empezamos a servir, nunca lo vamos a lograr. Oye hermano, es que está bien difícil luchar así como dice la palabra de Dios, pero si no empezamos, siempre se nos va a hacer bien difícil. Dice Romanos 12, hermano, que presentemos nuestro cuerpo vivo. ¿Sí? Santo y agradable. Entonces, hay que empezar a hacerlo. ¿Sí? Si queremos llegar a hacer algo, hay que empezar a hacerlo. Es decir, yo pongo mucha atención a lo que vamos a meditar, hermano, de la palabra de Dios un poquito más adelante. Si queremos llegar a eso, hay que empezar a hacerlo desde ya. ¿Sí? Desde ya. Gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos, hermanos, sinceramente, de todo corazón, hermanos, entendamos la necesidad que tenemos de acercarnos más a las cosas del Señor. Yo sé que estamos